Muy buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos a la sesión 289 de la Cátedra de los Jueves, programa de capacitación permanente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, que se encuentra en su novena temporada ininterrumpida. Esta sesión 289 de la Cátedra de los Jueves puede seguirse a través de nuestras redes sociales y el canal Justicia TV del Poder Judicial. Saludamos a quienes nos acompañan el día de hoy, el señor juez especializado Víctor Alcocer Acosta en su calidad de integrante de nuestra comisión de capacitación, y a nuestro distinguido invitado, el magíster y juez especializado titular Jorge Luis Chávez Tamariz, quien va a exponer el tema comentarios al control difuso del plazo de suspensión de la ley 31.751. Comenzamos esta sesión 289 dándole el uso de la palabra al doctor Víctor Alcocer Acosta. Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos, señores jueces superiores, jueces de primera instancia, damas y caballeros, muy buenas tardes. Es un honor dirigir este importante evento y el escenario se viste de gala con la presencia de una talentosa persona que viene a ser el doctor Jorge Luis Chávez Tamariz. Como todos lo conocemos, es un juez de la Corte Superior Nacional, gran amigo. Bueno, sin más preámbulos, te recibimos, Jorge, y el día de hoy invitamos a todas las personas a que puedan disfrutar de tu exposición con el tema comentarios al control difuso del plazo de suspensión de la ley 31.751. Gracias. Antes de que Jorge Luis Chávez Tamariz comience su exposición, decir que él es maestro por la Universidad de Salamanca del Reino de España, maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con especialización en Silicon Valley en Estados Unidos, en DOIN Global y la Fundación de la Universidad de Salamanca, en el curso superior en Derecho del Compliance Officer, ponente en diversas instituciones jurídicas como la Cátedra de los Jueves del Poder Judicial, Escuela del Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, Legislación por el Derecho, entre otras, como también la Corte Superior de Justicia del Santa, el Colegio de Abogados de Madre de Dios, la Defensoría Pública de la Libertad, entre otras entidades públicas y privadas. Él es juez titular a cargo del 7º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de nuestra Corte. Antes, el 3er Juzgado Penal Nacional especializado en delitos de corrupción de funcionarios, que conoce hasta la fecha los casos Lavajato, Odebrecht, OAS, etcétera, con procesos emblemáticos y altamente complejos de corrupción de funcionarios, que comprende, a modo de ejemplo, contra los expresidentes de la República, Alejandro Toledo Manrique y Pedro Pablo Kuczynski, el caso de los cuellos blancos del puerto del Callao, caso Panamá Paper, caso vinculado a Tarata en el distrito de Miraflores, procesos seguidos a altos funcionarios como congresistas en actividad, gobernadores regionales, ministros y exministros, entre otros, de carácter transnacional y nacional. También ha desarrollado actividad como juez penal en la Corte Superior de Justicia del Santa, Chimbote, conociendo los casos vinculados a crimen organizado, lavado de activos y corrupción de funcionarios, así como desempeñándose antes como fiscal provincial en la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Criminalidad Organizada en Lima y en distritos fiscales de Huánuco y Chimbote. Las muy buenas tardes al señor juez especializado, magíster Jorge Luis Chávez Tamariz. Adelante, por favor. Muchas gracias. También quiero aprovechar para agradecer la presentación que ha efectuado mi colega y amigo, Víctor Alcocer, al igual como la invitación por parte de Cátedra de los Jueves y al presidente de nuestra Corte Superior Nacional de Justicia. En esta ocasión, el tema que he considerado sostener o exponer está relacionado a comentarios respecto al control difuso de la ley 31.751. Esto porque considero que no es un tema acabado, es complicado debido a que
vamos a encontrarlo en la historia, que sin importar los tipos de Estado, siempre se ha encontrado en una situación de constantes cambios, y he considerado conveniente, en todo caso, desarrollarlo esto, pero ya no desde un plano en estricto normativo, o sea, invocando la ley y el acuerdo plenario emitido por parte de la Corte Suprema. Sí, gracias, por favor, presenten ya la diapositiva. Sino a través de una abstracción de cómo es que se presenta el control difuso, teniendo en cuenta a los, en todo caso, filósofos que han tratado sobre este constructo jurídico. A ver, siguiente diapositiva, por favor. He considerado también, con la finalidad que se pueda graficar los alcances o las acepciones de estos filósofos que voy a tener en cuenta, que son pospositivistas, utilizar, como lo manifiesta el jurista Calvo Gutiérrez, un jurista español, literatura. Uno, que es El Mercader de Venecia, y otro está en relación a de Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo. Mi intención es bastante clara y simple: diferenciar de lo artístico, tanto la creación de una obra, lo que piensa el autor, del comportamiento que tiene el intérprete. Para el caso legal, sería en todo caso la función que le asigna un Estado constitucional de derecho a un legislador, y del comportamiento o la función que cumplen los jueces al interpretar esta ley. Esa es la equiparación, esa es la analogía. Muy bien, a ver, y he tenido como base a Ronald Dworkin. Él es un filósofo de derecho norteamericano, es muy nombrado por el filósofo también de derecho español, Manuel Atienza. Manuel Atienza manifiesta que hay 4 pospositivistas, y voy a trabajar con 3 de ellos, que resultan importantes para poder comprender el derecho incluso hasta en la vanguardia. Uno de ellos es Robert Alexy, creo que todos conocemos, para nadie lejano el hecho de la fórmula de peso, en el tema de la ponderación de los principios. También tiene un cuestionamiento por parte de otros autores alemanes, pero no voy a tratarlo en esta oportunidad. El siguiente es Neil McCormick, un filósofo de derecho y político escocés. Y, por supuesto, a Carlos Santiago Nino, ¿no? Él es un latinoamericano, él es un argentino que tiene muy importantes textos. Textos como, por ejemplo, la Constitución, donde he hecho alusión en algunas oportunidades de la equiparación de la Constitución con una catedral, o llamaría Dworkin también una construcción de una novela, porque los derechos humanos están en constante construcción, para entenderse, y también, ¿por qué no manifestar, no?, obras tan relevantes como El Juicio del Más Absoluto. Lo menciono porque también va a tener un efecto relevante en los constructos jurídicos que voy a desarrollar más adelante. Importante uno de sus textos cuando se da la violación de los derechos humanos, que es Juicio del Más Absoluto. Es muy parecido a lo que manifiesta Immanuel Kant respecto al más radical, ¿no? Y ahí se discute, a modo de ejemplo, los crímenes nazis, del tribunal que se conformó, de los famosos juicios de Nuremberg. Recordad que hay los juicios de Nuremberg y un juicio que se da en el distrito de Jerusalén, que es a Adolf Eichmann. Los primeros, los jerarcas nazis en Nuremberg, el último que fue trasladado de Argentina, donde estaba escondido, con el nombre de Clement, y sobre todo porque en este texto me da elementos acerca del procesamiento, o sea, cuándo considerar, por ejemplo, un tema de competencia para estos tribunales supranacionales respecto a los jerarcas nazis, ¿no?, a modo de ejemplo, y que se establece basado, digamos, en una convención
de estos juicios de Nuremberg, que viene a ser la Carta de Londres, una fecha específicamente de que se dan los actos de agresión. Muy relevante, me parece también necesario al menos indicar una cierta cuestión introductoria sobre el tema. Y por qué no mencionar también a la filósofa, en este caso judía, pero es una filósofa alemana, pero de orígenes judíos, Hannah Arendt, que viene a acuñar un término para estos casos que se produjeron durante este régimen de terror como banalidad del mal, en un texto muy importante que lo tengo a la mano incluso, que es Eichmann en Jerusalén. Muy bien, manifestado la presencia de estos postpositivistas, reitero, Ronald Dworkin, McCormick, Carlos Santiago Nino y Robert Alexi. Entonces, puedo puedo graficar en todo caso lo que menciona, me refiero a Dworkin, con relación al comportamiento o el rol o función que cumplen tanto el autor, como está en el título, del intérprete. La base viene a ser este texto del Imperio de la Justicia. Cuando uno lee este texto, te brinda muchos elementos, de algún modo, que orientan a concluir acerca de lo injusto que puede ser la ley, ¿no? Como el caso de trabajadores a quienes, por ley, cuando sufren un accidente, se menciona que la responsabilidad la asumen ellos y que en su caso su empleador es ajeno a todo tipo de acto, porque el comportamiento o el accionarlo lo tuvieron ellos, y entonces es aquí donde Dworkin dice, no, esto es injusto, y como tal, esto tiene que analizarse en base a principios, no siempre con la cuestión de los principios materiales o sustantivos. Posiblemente, si me da un espacio, si me da un poco de tiempo, podría tratar también los principios institucionales, ¿no? En el fundamento de Jorge Mallen Serna, que también no son los típicos principios basados en derechos fundamentales que conocemos, pero que sirven como un sustento de estructura y dinamismo dentro de un Estado. Pero no por el momento, vamos a continuar en este tema. Dworkin es muy claro, dice que los jueces crean una ley cuando deciden casos importantes. Y pienso que para el caso en particular no me alejo del trato fáctico que tenemos día a día, porque en esta Corte Nacional pues vemos casos de una dimensión transnacional, una de competencia nacional. Y señala que califica así, ¿no? Es bastante duro y dice que el mal juez, desde un punto de vista minoritario, es un juez rígido, mecánico, que solamente hace cumplir la ley para beneficio de esta. No le importa ni la miseria, ni la injusticia, ni la ineficacia que provoque. Y lo diferencia de un buen juez en la medida que prefiere la justicia ante la ley. El mercader de Venecia, que se expone en esta diapositiva, es un claro, descrito por William Shakespeare, es un claro ejemplo de las normas arbitrarias, y vamos a ver en este caso a Baltasar, que es un jurista joven. Sí, por favor, en esa diapositiva tiene una suerte de presentación. Sí, ya, muy bien. Y la historia más o menos así, lo voy a hacer bastante rápido. A ver, tenemos a quien se presenta en esta imagen, es a Antonio. Antonio es un mercader cristiano, bueno, la siguiente imagen, que tiene su mejor amigo, bueno, y está muy preocupado Antonio, está muy preocupado porque él ha invertido en sus embarcaciones para el traslado de mercancía. Se desconoce qué es lo que pasa, qué es lo que habría pasado con estas embarcaciones. Y pueden tener un resultado de generar su ruina o incrementar su riqueza. Pero él está muy preocupado por eso. La imagen que también aparece es ya Antonio con su mejor amigo. Se llama Bassanio. Bassanio es un aristócrata, pero perdió su dinero. Entonces, Bassanio acude a Antonio como su mejor amigo y le dice, quiero que me prestes dinero porque quiero viajar a Belmont para casarme con una rica heredera, como podemos ver en la imagen,
que viene a ser Portia. Muy bien. Pero Antonio no cuenta. Todo su dinero está invertido en las embarcaciones, del cual desconoce qué es lo que habría pasado. La siguiente diapositiva. En eso va a acudir a Shiloh para que éste pueda prestarle en su moneda 3.000 ducados. Shiloh, de acuerdo al contexto de la obra, siempre ha tenido un enfrentamiento con Antonio, con este mercader cristiano. Shiloh, de alguna manera, se ha sentido dolido, menospreciado, no solamente por el momento cultural que se vivía, sino también por el mismo trato de Antonio. Y le hace una extraña oferta, suerte de contraprestación. Le dice, te voy a prestar los 3.000 ducados, pero, 3.000 ducados, pero yo lo que voy a pedir, en el caso de que tú incumplas, es 1 libra de tu carne. Eso viene a ser parte del contrato o la fianza, si queremos denominarlo. La siguiente diapositiva. Bueno, por favor, continúen. Muy bien. El hecho es que se da el matrimonio entre Bassanio, a quien le prestaron los 3.000 ducados, por el cual quien fue a pedir el préstamo fue su mejor amigo, Antonio, junto con Portia. Muy bien, la siguiente diapositiva. En ese momento, por favor, la siguiente, en ese momento, Bassanio recibe una carta de su mejor amigo Antonio, en el que, en el que le dice que no tiene cómo pagar ese préstamo. Y como lo han podido ver hace un momento en la lámina que ha pasado, ya está apresado, así como la figura que en este momento se da, está en un tribunal de justicia que dirigió un duque, muy bien, y se presta, en todo caso, Shiloh a tomar o a cumplir, tiene que cumplir su promesa. ¿Cuál es? Tomar pues 1 libra de su carne. Siguiente, ahí nomás por favor pueden seguir con la siguiente imagen. En ese momento llega su mejor amigo de Antonio, que es Bassanio, y ya no trae los 3.000 ducados, sino ahora trae 6.000 ducados. Y ofrece esto al tribunal para que pueda romperse este contrato. Pero Shiloh, movido por el odio, por la venganza, lo rechaza. Y él incluso dice en su obra, puede ser mucho más, pero no me interesa. Y desarrolla un contexto bastante interesante para nosotros, los que tratamos las leyes. Dice en sus argumentos, Shiloh, que es el prestamista judío, le dice lo siguiente. Dice, aquí en Venecia existen leyes. No interesa si es justo o injusta, pero existen leyes. Y esas leyes tienen que ser respetadas. De modo que este tribunal no le queda otra más que ordenar que se ejecute ese tipo de actos y yo pueda tomar la libra de carne de Antonio, el mercader Antonio. Si no, quiere decir que este Estado incumple las leyes. Ese es el mensaje que le daría a la población y en todo caso es ineficaz. No tiene sentido un tribunal que incumpla la ley, porque están para ejecutar las leyes. Algo así como cuando empecé a sustentar manifestando de la creación de la ley y el cuestionamiento a un juez que solamente aplica la ley. O el juez en la boca de la ley. La siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva podemos ver cómo hay una insistencia. La siguiente, ahí por favor hay otras imágenes, como Shiloh, este prestamista judío, se niega a poder, en todo caso, poder tener mayor dinero, los 6.000 ducados, entre otros. Es más, hasta el mismo presidente del tribunal, me refiero al duque, él manifiesta, pide, en todo caso, el tribunal te pide que tengas piedad para que no puedas tomar la libra de carne de Antonio, porque esto se iba a dar muy cerca del corazón, lo que podría significar su muerte. Pasa otra cuestión muy importante para el derecho. ¿Qué es lo que ocurre ahí? En ese momento, por favor, la siguiente diapositiva, en ese momento, el tribunal
ahí está, por ejemplo, la exigencia, que cumpla la ley, porque la ley está para ser cumplida. Y los jueces, boca de ley, tienen que ejecutar. Muy bien, la siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Muy bien, ¿el tribunal qué hace? El tribunal dice, bueno, en este caso, nosotros no podemos, nuestra capacidad no es lo suficientemente experta, no tenemos tal capacidad para dar una respuesta justa. Entonces vamos a llamar a un jurista. Y aquí es como llaman a un joven instruido que es Baltasar. ¿Pero quién es Baltasar? Baltasar en realidad viene a ser Portia, es decir, la esposa de Basanio. ¿Recuerdan ustedes ese momento cuando manifesté que de quien se quiere tomar ahora la libra de carne había pedido un préstamo para darle a su amigo, que es Basanio, y así se llegó a casar con Portia? Pues Portia se disfraza de varón y hace la suerte de jurista. Por favor, hay otra imagen que quiero que esté presente. Bueno, y aquí se da la situación. Esta es la parte interesante otra vez para el derecho. Lo primero que hace este jurista, que es Portia, pero ya haciéndose llamar como doctor Baltasar o jurista Baltasar, le dice a Chailo, este prestamista judío, que si es posible que él pueda tener piedad para un veneciano como es Antonio. Y lo que responde de manera tajante, en este caso Chailo, es que se tiene que cumplir la ley, por eso han sido emitidas. Muy bien. También le manifiesta de que hay más dinero que puede recibir, pero Chailo se niega, le dice, no me importa el dinero, me importa que se cumpla la ley. Como podemos notar, hay un interés en querer buscar una satisfacción ante un problema, de acuerdo a ese contexto, como señalé, que se dio entre ambos, y era una suerte de pretexto. Cuando uno lee el contexto, claro, la obra. Después le dice, pero si usted va a tomar la carne de Antonio, la libra de carne, trajo un médico, y lo que hábilmente dice Chailo es, a ver, voy a revisar el contrato. Y luego responde, no está en el contrato. Y si no está, yo no estoy obligado a traerlo. Quiere decir que en su razonamiento, en su logicidad, es tan hábil de poder encontrar salidas ante cada situación que lo pueda comprometer. Bueno, y es así como, entonces, hay otra imagen que aparece, por favor. Muy bien. Es así como el jurista Portia, disfrazado, manifiesta que se debe ejecutar con lo que se ha dispuesto en este contrato. Justo en el momento en que Chailo quiere tomar parte de lo que es la libra de carne de Antonio, el jurista dice, deténgase. Y entonces se empieza a analizar el contrato de manera más a fondo y le dice a Chailo que en ese contrato estipula una libra de carne. Por lo tanto, si toma más o si toma menos, la muerte le será atribuible como un asesinato. Esta situación limita a Chailo. Y en segundo orden, al igual como lo hizo Chailo, en el segundo orden, que no puede derramar ninguna gota de sangre, porque eso tampoco está establecido en el contrato, o sea, bajo su misma literalidad. Entonces lo que dice Chailo es, yo no puedo cumplir eso, porque es imposible que yo pueda hacer un corte tan perfecto y es imposible que no se pueda derramar sangre. Entonces declara el jurista de que ha existido una negativa o incumplimiento de contrato. Luego el jurista manifiesta que a pesar que se le pidió piedad, se le duplicó y se le quiso triplicar y cuatriplicar y quintuplicar el dinero, solamente en una situación como esta se ha podido ver a Chailo retroceder, lo que significa que ha habido una conspiración para la muerte de Antonio, del mercader Antonio. Y de acuerdo a lo que manda la ley en Venecia, es que si se da este tipo de situaciones, el agraviado se quedaría con la mitad de la riqueza, en todo caso sería de Chailo, y la otra mitad, a la muerte de Chailo, pasaba al Estado. Posiblemente haya más aspectos de esta obra tan interesante y tan cargado de elementos jurídicos, pero que lo he seccionado porque hay una necesidad de continuar una explicación. Por favor, la siguiente diapositiva. También, en el caso del
Mercader de Venecia no es atribuible a mi persona la selección de esa obra, sino fue de Dworkin. Bueno, pero en este caso sí. Este es el caso del Conde de Montecristo, es una película que deben haber visto. Por favor, la siguiente diapositiva. Y hay una diferencia bastante notoria, hay otra imagen que puede presentarse, una diferencia muy notoria entre lo que ocurre en la novela de Alejandro Dumas con lo que se presenta en esta película de Jim Caviezel. ¿Por qué? Por los personajes que se presentan y que van a ser muy importantes aquí establecer entre lo que escribió el autor y lo que el intérprete, en este caso, a partir de un nuevo director, busca en esta obra. Es decir, no me voy a alejar ni un minuto del sentido que busca Dworkin para estos casos. A ver, con relación a esta obra, hay una situación importante. Recuerden, esta es una obra que más o menos es así. En este caso hablamos de ¿sí? El Conde de Montecristo es el mundo dantes. Él trabaja en el Faraón, que es una embarcación, y bueno, en la isla de Elba, pues recibe una carta. Esa carta que le entregó el mismo Napoleón Bonaparte y tenía que entregarse a un hombre que en la película se denomina Monsieur Clarion. No obstante, en la obra es Monsieur Noirtier. Parecería que el cambio de nombre no es tan relevante, pero sí. Pero ¿quién es Monsieur Clarion o Monsieur Noirtier? ¿Quién es? Simplemente él viene a ser el padre de Villefort. Y Villefort es el magistrado, justamente en Marsella, que encarceló, una vez que descubrió esta carta, al mundo dantés. ¿Por qué es tan relevante lo que quiero manifestar? Porque cómo se sitúa la obra de la película difiere. Porque mientras que en la obra el padre de Villefort, que es el juez, es muerto por Fernando, quien siempre estuvo enamorado de Mercedes, en el caso de la obra no es así. Más bien, por el contrario, Noirtier, que viene a ser el padre de Monsieur Villefort, asesina al general Quesnel. Y es ahí que se produce una interesante discusión, porque el jurista, el juez Villefort, le dice a su padre, Noirtier, que se ha cometido un asesinato. Y el padre le dice, ¿pero quién dice eso? Eso lo dice el rey. Y el padre manifiesta nuevamente, ¿pero por qué lo va a decir el rey? Yo asumía de que el rey era un filósofo, era un político. Porque recuerda, hijo, y ahí vamos a ver cómo es la concepción de acuerdo a las especialidades. Recuerda, hijo, le dice que en la política no hay hombres, sino ideas, no hay sentimientos, sino intereses. En la política no se mata a un hombre, sino se allana obstáculos. Entonces, ¿a qué quiero arribar con todo ello? Un filósofo estadounidense, Stanley Cavell, que también es invocado por Dworkin, manifiesta que existe una complejidad, señala una complejidad más al demostrar las intenciones concretas y detalladas de un artista, porque pueden ser muy problemáticas. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Y por qué cité estas obras literarias? Bueno, como expresé, en el caso de Calvo Gutiérrez, que es un jurista español, él hace una interesante clasificación de entender derecho en la literatura, derecho a literatura y derecho como literatura. Y el último aspecto, derecho como literatura, es porque las creaciones literarias, legislativa, judicial, en la práctica profesional, perspectivas metodológicas, pues sirven para un análisis crítico. Y eso es lo que he pretendido efectuar en esta tarde. ¿Y por qué? Porque de uno u otro modo, de acuerdo a lo que indica Dworkin, por favor, puede continuar con la siguiente diapositiva, es nuevamente establecer, sí, con la siguiente diapositiva, es establecer, sí, por favor, aquí es lo que yo contaba, la siguiente diapositiva, ese es el autor, aquí está. La diferencia, antes, una diapositiva anterior, la diferencia
entre la labor del autor, ahora ya no vamos a hablar del escritor, sino del autor, y la del intérprete, que es el juez. Ahí está linkado, ¿cierto? Y es importante lo que dice. Por ejemplo, en el caso de Shylock, que viene a ser el prestamista judío, indica que, como lo manifiesta Dworkin, que debe representarse en la obra. ¿Qué pasaría si esta obra se va a interpretar en una obra, se va a presentar en el teatro, ¿no? O en una película? Entonces, quien tenga que efectuar eso va a tener que unificar esos dos periodos. Es decir, adaptar las intenciones de Shakespeare, que están propiamente en esa obra, junto con una audiencia contemporánea. Y es lo que hemos visto claramente que se da en el caso del Conde de Montecristo, donde el padre de Monsieur Villefort, Monsieur Noirtier, es un personaje que no es fiel a la obra. Entonces, ¿qué significa eso? Significa, en palabras muy sencillas de Dworkin, que la labor del juez, como lo he indicado ahí, como intérprete de la ley, no debe seguir una regla, al igual como los intérpretes que van a asumir un personaje, ellos no tienen posiblemente muy en claro todos los ingredientes que tuvieron los autores para la creación de ese personaje. Por eso es que un intérprete, si va a asumir el papel de Shylock, podría tener una visión muy distinta, como lo indico, de desprecio por una ironía o una compasión. Esa es la labor del intérprete, analizar todo su contexto, pero en el caso de los jueces, en base a los principios y bajo los ejemplos de Dworkin, no de una ley que pueda ser injusta, sino alcanzar esa justicia. Siguiente diapositiva. Ahora va tomando un poco de sentido lo que se manifestó. Luego viene una profesora alicantiana, la profesora Ángeles Ródenas, que ella manifiesta, continuando con esta misma cadena de fundamentos de Ronald Dworkin. Dworkin no lo cita, por supuesto, porque es actual, actualmente incluso dicta clases en la Universidad de Alicante. Ella manifiesta de que hay que diferenciar entre la labor de los legisladores con la del juez. Como lo he señalado en la diapositiva, así de manera expresa, los legisladores se sustentan en intereses de ciertos grupos sociales cuando emiten una ley, a la realización de programas políticos, a la potenciación de nuevos objetivos sociales o la promoción de nuevos valores no incorporados hasta el momento en el orden jurídico. Mientras que el juez no. El juez, cuando va a aplicar la ley, lo tiene que efectuar en base al sistema de principios. Si no, simplemente la inaplica. Ese es el fundamento del control difuso. ¿Y cuál es la importancia? La importancia de lo que manifiesta la profesora Ródenas es porque, si no, tendríamos que encontrar la situación de la derrotabilidad de normas, que se puede dar bajo dos alcances. Es una subdivisión, tanto una derrotabilidad a nivel de las prescripciones contenidas en las formulaciones normativas, las reglas, o la regla de nivel de justificaciones subyacentes. Por favor, en la siguiente diapositiva está explicado, he hecho un gráfico, ahí está. ¿Qué significa este gráfico? A ver, vamos a iniciar el análisis primero por lo que está en amarillo, prescripciones contenidas en las formulaciones normativas, las reglas. Indica, la regla queda desplazada puesto que lo que sigue es su no aplicatoriedad al caso en concreto u otro semejante. Hay dos ejemplos ahí. A ver, si la regla es, está prohibido fumar, y si el trabajador está de noche, no hay otras personas o terceros a quien pueda afectar, en todo caso, la protección del derecho de salud de los no fumadores no tendría sentido, visto como una regla adyacente, porque sencillamente se encuentra solo. En el ejemplo 2, en el caso de un ensayo clínico, pone en riesgo la salud de los no fumadores que participen en el mismo. A ver, cuando hablamos de un ensayo químico, plantea el ejemplo de la doctora Ródenas, indica que está inmerso en salud de todos. Eso es incluso en materia constitucional, el derecho a la salud. Pero resulta que también hay políticas públicas en el cual se está experimentando con la finalidad de poder dar una respuesta a este grupo mínimo, quienes están sometiendo a este tipo de experimentos, para que pueda existir una respuesta única y relevante para toda una población. Es decir, experimentar con algunos, claro, con sentido, todo ello, así es el ejemplo, pero que sea beneficioso para toda la población.
Entonces, el hecho de que pueda estar prohibido fumar, pero si hay un interés de política pública, está justificado. Entonces, se concluye la profesora Ródenas que, así como se ha indicado, que tanto el ensayo clínico pone en riesgo la salud de los no fumadores, pero hay mayores ventajas. Y el fumador en la noche en su oficina es irrelevante. Entonces, aquí se puede sustentar la derrotabilidad porque las principales razones que la respaldan a este contenido normativo no son aplicables. Y es ahí que la consecuencia, cuando el juez aprecia ese tipo de situación, me refiero a una razón que esté alejada del contenido normativo, como es el caso que se ha planteado, simplemente no se aplica esta prescripción normativa, no se aplica esta norma. El otro, que está con el título de color naranja, está en relación a las reglas subyacentes. Un ejemplo claro para entender las reglas subyacentes. El Estado es laico y luego, por parte del legislativo, se emite una ley que establece la obligatoriedad de la capacitación o enseñanza obligatoria religiosa. Entonces se contradice. Por lo tanto, queda claro que estamos ante una situación contraria a un mandato constitucional, porque así se ha planteado por el Estado laico, y sería y aplicando estos principios constitucionales, no sería aplicable esta ley. ¿Cuál es la consecuencia en el caso de las justificaciones subyacentes? Sería, si lo conoce el Tribunal Constitucional, tendría que expulsarlo del ordenamiento jurídico, eso propio. ¿Y qué pasa cuando esto se da en el caso de los jueces ordinarios? Entonces aplicamos el control difuso. Nuevamente encontramos el control difuso. Continuamos, por favor. Ángela Ródenas también no se detiene en este planteamiento y ahora también desarrolla, continuando con este mismo fundamentos, me refiero tanto al contenido normativo como las razones subyacentes de la norma, con la creación intersticial del derecho. Yo les comento que este es un tema que habíamos conversado con unos colegas, como el doctor que me presentó, Víctor Alcocer y el doctor Concepción Carguancho. ¿Por qué los jueces tienen esta creación intersticial? Bueno, y en todo caso, esto nace como una suerte de reacción de Hart frente al comportamiento que tenía el juez de la Corte Suprema, Oliver Wendell Holmes. Este juez, de algún modo, siempre estaba presto a interpretar las normas que se emitían. La profesora Ródenas manifiesta que ella se inclina por una tesis débil, debido a que cuando se va a dejar de lado una norma, se va a inaplicar una ley, esto debe ser la excepción. Recordemos que hay una presunción de constitucionalidad, entonces habría que tener una técnica ponderativa. Recordar también que la ponderación, conforme lo manifiesta el profesor Atienza, no es otra cuestión más de un procedimiento argumentativo estructurado de dos fases, que es inevitable recurrir, ¿no es cierto?, para determinados casos y fijar pautas de racionalidad. A fin de cuentas, la proporcionalidad es lo que aleja al abuso o la arbitrariedad. No en vano, en nuestro código, cuando se establecen medidas de coerción o incluso para sentencias, se exige la proporcionalidad. El artículo 253, si le damos una lectura, señala exigencia y proporcionalidad. El artículo 4, título preliminar del Código Procesal Penal, proporcionalidad. Entonces, no es algo ajeno. Es un poco cuestionable, como manifesté en una exposición ante este mismo sistema especializado, de que al día de hoy se pueda manifestar que los presupuestos de una prisión preventiva estén alejados de la proporcionalidad. Primero, porque está impuesta en ley. Dos, y forman parte de los principios institucionales que también la profesora Ródenas reconoce dentro de una subclasificación que parte de Jorge Malencena respecto al ámbito, si quiero llamarlo, de lo que es las garantías o los principios de garantía, o principios garantías procesales, ¿no? Esto en diferencia con lo que son los principios distributivos, que van a distribuir en lo posible el poder institucional, y de los principios instrumentales que van a empujar el derecho que pueda ser mucho más dinámico. ¿Y por qué hablo de este principio de garantías procesales?
Lo que debo zanjar en esta oportunidad, en este momento, es los principios que son propiamente los sustantivos, los principios que están relacionados o materiales, a lo que conocemos por Ronald Dworkin, ¿no? La salud, la vida o propiamente en garantías. Pero también tenemos los principios institucionales. Esto como parte de la fundamentación de Atienza, también manifiesta que de esta división que he manifestado son los principios, los subprincipios, los principios que dentro de esta división que se efectúa, tanto, uno, entre lo que es los distributivos, dos, los instrumentales, y este es el tercer grupo, en donde están más relacionados con los derechos fundamentales y se fundamenta en la dignidad, conocida como ventajas también institucionales, y que dotan de una serie de prerrogativas a los individuos, limitando el poder procesal de los tribunales, de los jueces, de los tribunales y otros encargados de aplicar el derecho. Muy bien, y en todo caso, la profesora Ródenas manifiesta que el aplicador de derecho tiene que demostrar que, a la luz del sistema de principios que dotan de sentido a la institución o el sector normativo en cuestión, el caso en discusión constituye una excepción y que de ese modo se puede excluir a la regla. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, ahora pasamos a otro autor, otro postpositivista, invocado por Manuel Atienza, el filósofo Manuel Atienza, que es Carlos Santiago Nino, para también seguir tratando el tema del control difuso. Carlos Santiago Nino, argentino, he manifestado sus principales obras, constantemente yo lo cito, me parece muy importante en el tema de razonamiento judicial, y señala que, como está indicando en la diapositiva, que los jueces están obligados a desconocer ciertas normas jurídicas, lo que evidentemente significa la posibilidad de aplicar un control difuso, pero no deja el juez a libre albedrío. O sea, si va a inaplicar una norma basada en una escuela positivista, que luego vamos a identificarlo como un positivista conceptual o metodológico, entonces es porque hay otra de mayor jerarquía, de mayor nivel al cual tengamos que acudir. O sea, inaplico una porque ingresa en colisión con otra. Lo que en síntesis sería, de acuerdo al artículo 51 de la Constitución Política del Estado, jerarquía normativa. Nino presenta tres escuelas, la escuela naturalista, la escuela positivista, la escuela realista. La realista es en los Estados Unidos. El positivismo y el naturalismo, bueno, ha sido una cuestión de construcción histórica. Rápido puedo hacer esto. Cuando se habla de justnaturalismo, por lo general se presenta bajo dos tesis que son muy fundamentales, o que todo naturalista debe reconocer, si no, no es parte de ella. Uno, que son los principios morales y de justicia universales, es decir, que están vigentes, o sea, son los principios universales que están vigentes en todo territorio, en todo lugar, en todo momento. Y el otro es el concepto de derecho, es decir, para el justnaturalista considera que si hay una contradicción entre lo que se escribe, o sea, el texto escrito, y el derecho natural, entonces eso no es un sistema jurídico. Y vamos a verlo más adelante que esto tiene un sentido bastante válido en los gráficos que voy a presentar. Y bueno, el naturalismo avanza, pues el naturalismo avanza porque también hay corrientes. Hay un naturalismo teleológico representado por Santo Tomás de Aquino, donde señala que el derecho natural no es otra cosa más que las leyes, la ley positiva tiene que recoger el derecho natural, y el universo es Dios, y bueno, la razón humana depende de ello. Luego viene una segunda corriente y un naturalista racionalista, más o menos por los movimientos iluministas del siglo XVII y siglo XVIII. Vamos a encontrar a Immanuel Kant en este caso, y el fundamento principal viene a ser la razón. Luego va a venir el naturalismo historicista, Savigny, y por último la naturaleza de las cosas. Siguiente diapositiva. Ahora quiero centrarme donde vamos a encontrar el control difuso. Esa es una clasificación que me he permitido realizar. Posiblemente requiera de mayores elementos, solamente me he fijado en los más relevantes para no resultar cansado y pueda ser la comprensión inmediata. Muy bien, estas son las escuelas. Esta es la segunda escuela del positivismo que construye Carlos Santiago Nino, y vamos a entenderlo de arriba hacia abajo. Es decir, donde aparece la palabra escepticismo es algo así como restarle toda presencia del naturalismo y un naturalismo
y poco a poco va a ingresar conforme vamos avanzando hasta la última diapositiva, la de abajo. A ver, en el escepticismo ético, sencillamente Santiago Bonino dice, no existe la moral. Se aparta totalmente de la moral. Y esto es porque manifiesta que no son palpables. Un ejemplo clásico podría ser el sentimiento, ¿no? El sentimiento es palpable. Puedo tocar el sentimiento. Entonces, si no lo puedo ver, entonces no puedo tener en claro objetivamente la presencia. Algo así como el empirismo, bueno, una escuela empirista, ¿no? En el caso del positivismo ideológico, lo curioso es que aquí es un planteamiento donde el juez, sí, efectivamente, donde el juez tiene que cumplir lo que dice la autoridad. ¿Cuál es el riesgo? Que la autoridad puede ser legítima o ilegítima. Puede ser un gobierno, puede ser un Estado democrático o un Estado dictatorial. Ese es el problema que encontramos en este caso. Y bueno, los jueces, más allá de las convicciones, y si las reglas o leyes son justas o injustas, aplican. Lo importante es la validez, lo importante es que se aplique. Se exigen que los jueces asuman una postura moral neutra. Por lo tanto, el único principio es la aplicación del derecho vigente. Por eso, y aquí podemos identificar juez boca de la ley. Y también esto podemos tenerlo como referencia, incluso a los jueces que se han dado durante las diversas etapas de la historia, como en Francia, después de la caída de la monarquía, con la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos Fundamentales, la muerte de Luis XVI, Luis Capeto, bueno, luego viene Napoleón. Entonces, Napoleón, ¿qué es lo que buscó en esos jueces? El juez no podía desarrollar más allá, no podía interpretar, tenía muchas limitaciones. Puede ser importante en un momento histórico, pero como lo manifiesta el juez, también un juez israelí, Aaron Barak, hay más de una respuesta frente a lo que manifestaba Durkheim, y en su caso, el juez ahora tiene un dinamismo. Ahora, llegamos finalmente luego tenemos la escuela formalista, el formalismo jurídico. El formalismo jurídico toma al derecho o a la ley como un todo. Es decir, para el formalismo no existe lagunas, no existe vaguedad, no existe ambigüedad, no existe nada. O sea, una ley es tan suficiente y cuando acude de modo muy curioso y cuestionable, cuando no puede haber una solución, porque ya no hay una regulación, al denominado principio de clausura. ¿Qué significa eso? Todo lo que no está prohibido está permitido. Pero al día de hoy, mi experiencia, y creo que la experiencia de muchos de ustedes, estudiantes, abogados, fiscales, procuradores, o todos los que estén presentes, o ciudadanos, es imposible, primero, de que una ley pueda regular todo, porque son los hechos, y para estos hechos se crea una ley. Difícilmente a veces una ley puede predecir lo que va a pasar en el futuro. La pandemia, ¿tenemos regulada la pandemia? No. Entonces, al día de hoy, las normas son vagas, son imprecisas, son ambiguas, y por lo tanto, esta postura no resulta suficiente. Y por último tenemos a lo que Carlos Santiago Bonino ubicó, seleccionó, identificó para el control difuso, que es el positivismo metodológico o conceptual. En ella reconoce, como manifesté, veamos como una cuestión de reconocimiento de la nada, al menos algo. Y es aquí donde reconoce la existencia de la moral. O sea, una cuestión es hablar de la inexistencia de la moral, y en este caso se dice hay un mínimo de moral. Y también la justicia a través de la norma superior. ¿Pero por qué? Aquí se hace alusión o en todo caso, para poder entender con un ejemplo, si hay una ley que me manifiesta un hacer y considero de que ésta no está acorde con otras de nivel superior como la Constitución, me refiero sobre todo a delitos que tienen esa complejidad, esa connotación.
si se dice que debe otorgarse una suspensión del plazo de la prescripción por un año, y tenemos que en el catálogo del Código Penal no solamente está conducción en estado de ebriedad, lesiones leves, omisión a la asistencia familiar, sino que van con niveles mayores, extorsión, asesinatos, delincuencia transnacional, que se sustentan bajo convenciones supranacionales, como la de Mérida, como la Convención de Palermo. Entonces, la primera pregunta que surge es, ¿le debo brindar el mismo trato? Lesiones, conducción en estado de ebriedad y omisión a la asistencia familiar, ¿tendrá un mismo trato que delincuencia transnacional o hecho transnacional? La respuesta salta a una simple lógica, y por lo tanto, al ser situaciones fácticas independientes, distintas, no pueden tener un mismo trato. Por eso, y se menciona que para estos casos, es posible que los jueces puedan desconocer ciertas normas jurídicas, porque lo que está aquí, en lo que es presente, lo que es válido, no hay que pensar cómo es el derecho, sino cómo funciona el derecho. Y el ejemplo claro que podemos tener para poder entender es con los juicios de Nuremberg. Pero como esto resulta muy extensivo, utilizaré el mismo ejemplo de Carlos Santiago Nino acerca de los 3 juristas. Son 3 jueces que van a representar una cuestión muy similar a los juicios de Nuremberg. La siguiente diapositiva, por favor, para no cansar. La siguiente diapositiva. Muy bien. Bueno, ustedes conocen, pero por historia, que los juicios de Nuremberg resultan fundamental para poder entender la costumbre jurídica internacional. Después vienen los principios de Nuremberg, incluso después en la Corte Penal Internacional, que viene a ser la imagen que se presenta al lado, como lo ven, en el lado izquierdo, superior, y en el lado derecho, aunque esto no ha sido pensado por Carlos Santiago Nino, pero por la trascendencia también lo consigné, lo presenté, que viene a ser el juicio de Adolf Eichmann, aquel que estuvo escondido en la calle Garibaldi, en Argentina, y que llegó el Mossad, que es un grupo de inteligencia israelí, después de identificarlo, porque el hijo de él se enamoró o su novia en todo caso, tenía descendencia judía, informó al Mossad, y identificado lo hicieron pasar como ebrio, es decir, a Adolf Eichmann, le virtieron whisky, lo disfrazaron de piloto, y así lo pudieron trasladar a Israel. Hubo una situación bastante complicada, de problemática, incluso de relaciones diplomáticas, y de ese modo se pudo trasladar, procesar y ejecutar. Bueno, en el ejemplo de Carlos Santiago Nino tenemos a 3 jueces. El juez Sempronio, que el juez Sempronio principalmente es un naturalista. El juez Cayo, que es del lado derecho, es un positivista, y el juez Ticio. El juez Ticio es quien va a evaluar las corrientes que sus colegas siguen para poder aplicar de mejor modo el derecho. Siguiente diapositiva. Muy bien. Respecto a los crímenes nazi y en equiparación a los tribunales de Nuremberg, es que el juez Sempronio plantea una postura y un voto para que se condene a los jerarcas nazis. ¿Cuál fue el fundamento? Es muy simple. El fundamento es que, así, por encima de las normas que dicta el hombre, hay principios universalmente válidos. Ustedes recordarán que en ese momento, cuando hablé de la Escuela del Naturalismo, habían 2 alcances. El primero, que habla de una tesis filosófica ética de los principios moral y justicia universal, y el segundo, que es el concepto del derecho, que el naturalista manifiesta que si por escrito no se recoge lo del derecho natural, no es derecho, no hay sistema. Bueno, eso manifestó. Entonces, Sempronio desconoció la existencia de un sistema normativo. Todo es execrable, todo es cuestionable, y por lo tanto, y además es un sistema de normas que contradice todos los principios universalmente válidos.
y como tal dijo que debe condenarse. Cuando se va a Cayo, que es el juez positivista, él da una respuesta contundente y dice, bueno, estamos ante un juzgado, no somos ni políticos ni moralistas, y se deben juzgar según a las normas jurídicas vigentes en ese momento, porque se estaba ante un Estado de Derecho. Este es un concepto muy interesante, el Estado de Derecho, que se inserta durante el Estado nazista. Y él indica lo siguiente: si hay existencia de normas, y esto implicó la obligatoriedad de todos ellos, incluso de los soldados que tenían que ejecutar, asumamos de que en su caso se ordenaba utilizar el ciclón B, que era el gas en las cámaras de muerte en Auschwitz y en Nuremberg, para matar a tanta gente inocente, en los campos de concentración. Y bueno, ellos van a manifestar, yo cumplí una orden. Y por lo tanto, cumpliendo una orden, hay seguridad jurídica, cumplo una ley, y como tal, yo no tengo responsabilidad. Y por lo tanto, el juez cayó de esa postura y lo pidió que absuelva. Ahora vamos a ver al juez Ticio. Por favor, la siguiente diapositiva. En el caso del juez Ticio, él cuestiona a Sempronio, o sea, me refiero al naturalista, y al juez Cayo, que es el positivista. Dice respecto, bueno, la imagen es de Carlos Santiago Nino, no es el juez Ticio. Él dice lo siguiente: respecto a Sempronio, dice lo siguiente: aquí sí existe, en el Estado nazi, sí existe un sistema jurídico, porque es como un gobierno de facto. Hay normas y hay coercio, hay fuerza para el cumplimiento. Entonces, el hecho de que, basado en el concepto de derecho, no todo esté positivizado, no todo lo natural esté positivizado, no significa que no existe un sistema jurídico. Pues sí existe un sistema jurídico. Al juez Cayo, me refiero al positivista, Carlos Santiago Nino le dice lo siguiente, a través de, como el juez Ticio, le dice lo siguiente: bueno, no se niega de que hay un sistema nazi, un sistema normativo nazi. Hay coercio, hay leyes vigentes, pero encubiertamente lo que hace Cayo, si se dieron cuenta en la diapositiva que antecedió por lo que manifesté, es que él señaló por qué un soldado cumple una ley, por qué cumple una orden para cumplir una ley. ¿Y qué es lo que busca? Seguridad jurídica. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, eso detecta Nino y dice, bueno, esa es una forma encubierta en que él está ingresando un sustento de moralidad para mantener un orden, para mantener a todos en una armonía, en una sociedad, pero esencialmente lo que está haciendo es introducir este aspecto moral. Y señala Carlos Santiago Nino que, si bien es cierto, como he presentado, creo que en lo posible parece una balanza, pero no lo es, nos ha hecho un esfuerzo, tenemos elementos como lo que ha indicado el juez Cayo: seguridad, orden, coordinación de actividades sociales. Obedeces para que haya seguridad, obedeces para mantener un orden. Pero si es que el juez Cayo introduce determinados derechos, no pueden ser solo estos los presentes en un Estado. Mejor dicho, no se puede decir en un Estado que solamente hay un derecho desconociendo a otros. Y dijo lo siguiente: un Estado no solo garantiza la seguridad, el orden, coordinación de actividades, ¿no?, sociales, no. También garantiza la vida, integridad física y la libertad. Por eso que cuando se analiza constitucionalmente o las normas de texto constitucional, a este nivel no se puede manifestar esta clásica y simple metodología, que lo he escuchado también para estos casos, de que, bueno, ante las reglas aplicamos lo que es la interpretación literal, histórica y sistemática, y en el caso no se puede, la forma de solución de antinomias. Y si en el caso no se puede esto, bueno, vamos entonces a la cuestión de principios. No es tan simple. Primero tendremos que identificar dónde nos encontramos, ante qué nos encontramos, y luego aplicar el método interpretativo que corresponda para no confundir. El artículo 117 de la Constitución Política del Estado, y lo manifesté desde sus inicios,
No puede ser entendido como una simple regla para aplicar lo que pensó el legislador. ¿Cómo se le ocurrió al legislador? Nuevamente volvemos al inicio de esta exposición con los mensajes de Dworkin. No está en función al quien crea, sino al que interprete en base a principios. Y es así. Entonces, cuando vemos el derecho, lo vemos como un todo. No se puede cercenar derechos. Se evalúa de modo en conjunto. Por eso que indicó que basado el sustento intrínseco de igualdad para todos los seres humanos se condene. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí, pasamos al tema de la prescripción. Lo voy a abordar rápido esto. Para los penalistas, se hace una entrevista a Klaus Roxin en la Universidad de Múnich en enero de 2006, cuando tuvo 75 años por Thomas Dobb. Y es él quien le manifiesta acerca de sus memorias y cuáles son las bases de esta República Federal de Alemania joven. Recordemos que estamos ya en la posguerra. Y pide dos aspectos: un derecho penal eficaz y que esté comprometido con los derechos fundamentales y los derechos humanos. También menciona la tesis doctoral que él había desarrollado, si es que Israel tenía el derecho a juzgar a Adolf Eichmann en aparatos organizados, y muestra su preocupación. Pero ¿por qué se muestra de este modo Roxin? Porque él manifiesta que ha participado como miembro de la Comisión de Peritos en el 66. Y en esta comisión permanente alemana se mostró suavidad de la justicia alemana cuando se trató los crímenes nacionalsocialistas. E incluso encuentro aquí el tema de la prescripción en este texto. Es un texto de entrevista en política criminal. Entonces, ahora manejamos nuevamente el tema de enlace o cadena. Encuentro otro texto de Hannah Arendt, que también lo tengo a la mano, que Eichmann en Jerusalén, y cuando ella menciona la solución final al cual se denomina la banalidad del mal, leo las páginas 30, 31 y 32, y señala que con el término de la guerra, los tribunales alemanes se pronunciaron al juzgar tales crímenes que existió una fantástica benevolencia en el procesamiento y sentencias dictadas que alude a la prescripción de los delitos. Como manifesté, el tema de la prescripción no es un tema acabado, pero sí históricamente demostrable por todos estos filósofos y autores. Es más, cuando se lee a Gerald Posner, que es un abogado neoyorquino que defendió a uno de los familiares de uno de los gemelos que habían sido parte del experimento, uno murió y defendió al otro, señala en la página 116 de su obra, de Joseph Mengele, acerca del que el oficial de la Abwehr, ¿ya?, que es de inteligencia alemana, cuando estuvo en Argentina, presentó a Joseph Mengele a Adolf Eichmann, porque ahí se concentraron muchos de los nazis que habían tenido una participación importante en Nuremberg y Auschwitz. Claro que Joseph Mengele murió de un derrame cerebral mientras nadaba en Brasil, y estuvo así de cerca de ser atrapado por el Mossad como grupo de inteligencia israelí. Entonces, a todo esto, si tenemos en cuenta de que la prescripción es constantemente manipulada por parte de los estados, Carlos Santiago Nino manifiesta que él mejor sigue la filosofía, sigue el postulado o el concepto de un filósofo británico que es Derek Parfis, que señala que el sistema de la prescripción de las acciones supone una concepción de la identidad personal que la vuelve una propiedad que no admite ser concebido a todo o nada, sino tiende a disolverse con el tiempo en la medida en que la continuidad de las valoraciones, memoria y actitudes se hace más débil. Evidentemente,
citando a la profesora de Salamanca, Nieves Sanz, muy buena en cuanto a política criminal, junto al profesor Arostegui Moreno, ellos me señalan que analizar el tema del crimen organizado, que también se denomina delincuencia transnacional, organizaciones criminales en escala internacional, delincuencia transfronteriza, por su complejidad, debe llevar consigo un trato distinto a otros delitos. Y creo que eso no ingresa en discusión. Por ejemplo, en delitos de bagatela, del cual el Estado, para los casos de conducción, estado de ebriedad, omisión a la asistencia familiar, lesiones leves, pues exige que existan soluciones claras, porque esto no puede estar en un juicio, porque esto está destinado a los casos de este nivel. Bueno, y la preocupación de la comunidad internacional, indica la profesora Nieves Sanz, que sobre todo no está en los delitos finales o que se ejecutan, como puede ser tráfico de drogas, trata de seres humanos, tráfico de armas, blanqueo de capitales, que es lavado de activos, sino en que los autores pertenezcan a una organización o grupo que tengan las mayores facilidades, medios e incremento de impunidad que ello supone frente a una actuación individual. Además, el crimen organizado es un problema supranacional y hay una inquietud política criminal que en todo caso tendría que evaluarse siempre por parte de los estados. Cuando me refiero a estado, no solamente es ejecutivo o legislativo, sino judicial, con las convenciones como de Palermo o de Mérida. Por eso que la prescripción analizada de modo intersticial del derecho bajo una teoría débil de Hart, en mención al juez Thompson, y en base a los principios sustantivos o materiales de Ronald Dworkin, pues debe tener en consideración estos fácticos, como lo diría Carlos Santiago Nino, en esta escuela positivista conceptual o metodológica, siempre aspirando a una norma superior. ¿Cuál es? La Constitución. La profesora Ródenas, ante una discusión que se produjo, Ángeles Ródenas manifestaba, sí, es muy simple, puede haber una prescripción, pero también tenemos la tutela jurisdiccional efectiva. Y esos son los fundamentos que ha utilizado la Corte Suprema, con esto voy a terminar porque sé que me he pasado tiempo, en que cuando se analiza el tema de la prescripción y su inaplicación bajo una teoría débil, intersticial del derecho, o si queremos llamarlo bajo una teoría positivista, conceptual o metodológica de Carlos Santiago Nino, o si queremos llamarlo bajo un tema de principios dorquinianos basado en el tema de buscar la justicia, está presente derechos que se concatenan: derecho a la verdad, derecho, como en el caso de la Cantuta, Barrios Altos, a la tutela jurisdiccional efectiva y a una seguridad que no puede ser entendida tan simplemente como la que aparece en el artículo 44 de la Constitución, sino aquellas que se fortalecen por la Convención de Palermo a modo de ejemplo. También quiero hacer un comentario que he indicado que no es un tema acabado, por lo tanto, también mi argumentación, mis fundamentos siguen en constante construcción. Esto no es un tema definido. He leído algunas resoluciones que se han publicado con motivo de inaplicación a los acuerdos plenarios. Pienso de que los jueces supremos han tenido un esfuerzo bastante denotado en sus especialidades para la emisión de estos acuerdos plenarios, y en este caso como el que se dio para el tema de la prescripción. Como decía el doctor Prado Salarriaga, en una reunión que se concentró el año pasado en la ciudad de Trujillo, la finalidad es buscar predictibilidad. Y eso es lo que habla Dworkin. Hay que ser predecibles. Igual la profesora Ángeles Ródenas, hay que ser predecibles. Pues un juez no puede el día de hoy decir sí, mañana todo lo contrario, un día aplicar y otro día no. Hay que ser predecibles. Y en esa medida, él indicó tendría que haber razones supremas.
Por ejemplo, he encontrado un principio llamado de no aplicatoriedad. Lo primero que debería, en todo caso, entender de estas resoluciones que se emiten es cuál es la naturaleza de estos principios epistemológicamente hablando. Si me encuentro ante principios sustantivos o materiales, o si me encuentro ante principios institucionales, ¿no? Porque hay principios institucionales que tienen un nivel determinante, como vendría a ser el caso de los principios basados en institucionales distributivos, como la separación de funciones, que es el check and balance, o por ejemplo, el tema de la jerarquía normativa del artículo 51 de la Constitución Política del Estado. Pero hay otros de menor nivel, cuya clasificación son la denominación de principios instrumentales o de garantías procesales. Aunque la garantía procesal es una suerte de mestizaje, son híbridos porque tienen un pie también en derechos fundamentales. Por ejemplo, ese desarrollo no lo he encontrado en estas resoluciones que se oponen. Lo que significa de que está tomando en cuenta a lo que manifiesta Robert Alexy como solamente una mera mención de derechos de modo cuantitativo, y eso no es así, es cualitativo. Por eso que ahí vemos el tema de la fórmula del peso. Hubiera sido interesante encontrar mayores elementos que al parecer no los he hallado. No obstante, quería dar también mi punto de vista debido a que también estamos constantemente conociendo los fácticos relativos a este tipo de instituciones jurídicas. Con eso he concluido. Hay algunas diapositivas más, pero creo que ya he agotado con lo suficiente por el momento. Estoy presto a absolver cualquier pregunta. Gracias. Antes de contestar cualquier interrogante que podamos tener de nuestros seguidores, ellos están atentos, doctor Chávez Tamariz, a conocer cuál es la palabra clave de nuestra sesión 289. ¿Tengo que mencionarlo? Si tiene que mencionarlo para que ellos puedan registrarla luego. De repente lo he cambiado. Principios. Principios. Bien, la palabra clave de nuestra sesión 289 es principios. En unos segundos se va a activar un enlace para que ustedes puedan registrar esta palabra clave. La volvemos a repetir, principios, y de esta manera pueda quedar constancia de su asistencia a nuestra sesión 289. Vamos a revisar en este momento si hemos recibido alguna interrogante de nuestros seguidores de la Cátedra de los Jueves, nuestra sesión 289. A ver, revisamos si tenemos alguna interrogante. Estamos aquí. A ver, vamos viendo, ya se acaba de activar hace unos segundos los enlaces respectivos. A ver, tenemos acá una interrogante de Denise Raquel Munaico. Dice, ¿cuáles son los números de aquellos plenos casatorios que han expuesto y que ponen en discusión aquellos principios fundamentalistas expuestos, aplicables a la cuestión temática expuesta y respecto a su genuina exposición? Aporto, parafraseando al ensayista Joan Guimarães en la obra El Ciudadano, capítulo... A ver, entonces el ciudadano juez realmente tiene el sano deseo, la firme voluntad y las verdaderas ganas de servir a la sociedad. Esfuércese por desarrollar en su interior el criterio del deber. A ver, es un poco complicado porque como hay una... No podemos terminar de leer la interrogante que hacía la señora Denise. Está bien, pero hay algunos ingredientes que sí me permiten brindar una respuesta. Adelante, doctor, lo escuchamos. Gracias como siempre, Guillermo. A ver, la Corte Suprema abordó esta problemática con dos acuerdos plenarios. El 1/2010, donde establecía que la suspensión de la prescripción, es decir, desde la disposición que formaliza la investigación preparatoria, se daba de modo ilimitado, no establecía un plazo fijo.
Por eso es que la casación el acuerdo plenario siguiente, que es el 3/2012, estableció un plazo determinado e indicó que en todo caso la suspensión tenía el mismo plazo de la interrupción. Y luego viene el acuerdo plenario 5/2023, que reafirma indica de la presencia de la suspensión de la prescripción bajo los mismos cánones interpretativos en el acuerdo plenario 3/2012. Ahora, con lo que menciona acerca de la tarea del juez. Me parece que es fundamental esta postura que asumí de Carlos Santiago Ninos acerca del positivismo metodológico conceptual. ¿Por qué? Porque no solamente reconoce la moral, sino también de la presencia de la moral que tienen que estar en los textos legales. De modo que esto da lugar que si el juez considera de que este texto es contrario por las razones subyacentes a los mandatos constitucionales, tenemos la capacidad de poder apartarnos, claro, motivadamente y siempre asumiendo otras normas de alcance superior. Y esto, a modo de ejemplo, podría representarlo con el Ecuador. Por ejemplo, el Ecuador no tiene regulación del control difuso, pero sí lo están desarrollando convencionalmente, es decir, con un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que menciona de que este es un elemento importante para que los jueces en la administración de justicia puedan alcanzar eso, lo que es justicia. ¿Resulta vinculante? Claro que sí. Recordar que a veces los pronunciamientos que se emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y digo a veces, no comprende al Estado que tiene esta problemática. Pero como ya se ha dejado sentado en el caso Marchand, a partir del voto singular de Sergio García Ramírez, en el caso Almonacid Arellano versus Chile también, lo que pueda resolver la misma Corte Interamericana le resulta vinculante a todos los estados, así estos no hayan sido parte porque estamos suscritos a la Convención Americana. Y es de ese modo como se ha encaminado también para que los jueces también puedan aplicar una ley y no solo esté en manos del tribunal como una suerte de control concentrado puro con la expulsión de normativa cuando no se encuentren esas razones subyacentes al contenido normativo o formulaciones normativas. Muchas gracias por su respuesta a don Jorge Luis Chávez Tamariz, a quien queremos agradecer a nombre del presidente de nuestra Corte, el doctor Octavio César Sabonet Calcín, como del presidente de nuestra Comisión de Capacitación, Rómulo Carcaus Tocaya, por esta nueva participación ahora en nuestra 9ª temporada, con la esperanza de tenerlo más adelante en una nueva oportunidad. Muy aleccionador lo que hemos escuchado en esta sesión 289. Anunciar que dentro de una semana, en nuestra sesión 290, tendremos la exposición de Francisco Álvarez Dávila, abogado, con el tema de la evolución jurisprudencial del delito de negociación incompatible en la Corte Suprema. Han sido todos y todas muy amables. Nos encontramos entonces en 7 días en la sesión 290 de la Cátedra de los Jueves. Muy buenas tardes. Buenas tardes.